César Caballero, te saludamos con mucho gusto. Entrega Jaime Lozano su informe. ¿De qué forma? ¿A quién se lo entrega? ¿Qué trascendencia puede tener? Entiendo que es la primera parte de dos, todo como muy misterioso. Y bueno, la continuidad de Jaime no es un hecho. ¿Cómo estás, César? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Javi? También qué gusto saludarlos a todos en la mesa de Fútbol Picante. Ya lo adelantaste de manera excelente. Jaime Lozano ha entregado la primera parte de este informe después de lo que fue el fracaso en la Copa América. Lo que hemos podido saber es que fue un documento de aproximadamente 40 páginas en las que hizo una evaluación prácticamente de toda la plantilla que llevó a disputar este torneo continental. Ahí dio sus conclusiones de qué le gustó, qué fue lo que no le gustó, quiénes cumplieron con las expectativas, quienes no cumplieron con las expectativas. En ese informe va totalmente... Bueno, tenemos un problema de comunicación con César. Las primeras preguntas que me surgen, Hugo, es, ¿le entrega el informe a quién? Supongo que a Juan Carlos Rodríguez, a Ibar Cisniega, a Duilio Davino o a quién. Bueno, recuperamos la comunicación, César. Adelante, César. Bueno, les comentaba que se trataba de este informe de prácticamente 40 páginas en el que Jaime Lozano detalló perfectamente qué es lo que vio de cada uno de estos futbolistas, quién llenó las expectativas y quién no lo hizo. Ahí también pudo hablar acerca de cómo se comportaron tanto en concentraciones como en los partidos que tuvieron la oportunidad de disputar. Es la primera parte de este informe que le va a entregar a los altos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. El segundo informe vendría en esta semana o en los próximos días. Ahí también habría un poco de detalle con temas de logística y las conclusiones finales de lo que ha sido este verano para la selección mexicana, un verano que por supuesto no ha sido para nada agradable y que sí ha puesto en tela de juicio la continuidad de Jaime Lozano, a pesar de los mensajes que en su momento escuchamos de Duilio Davino y de Ibar Cisniega. Cuesta trabajo, César, creer que ese informe pues no tiene ya una información nueva, tanto para Duilio, claro, para Ibar y para Juan Carlos. Parte de lo interesante aquí, de lo que más, digamos, curiosidad genera es quién decidió las ausencias, ¿no? Y si se asume que en el mundo normal es el director técnico, pues entonces sí sería un punto de quiebre, ¿no? De diferencia entre los dirigentes y el propio entrenador ya a la luz de los resultados. Pero aquí en apariencia, pues estuvieron perfectamente planchados esos temas de quiénes iban a ir y quiénes no iban a ir, que al final, con el resultado en la cara, pues es un tema sensible. Sí, totalmente. La verdad es que el resultado no ha ayudado nada a este cambio generacional que se intentó hacer en la selección mexicana. Me parece que hay muchas personas que tienen que responder por las ausencias que hubo en selección mexicana, la de Chucky Lozano, la de Memo Ochoa, la de Henry Martín, gente que en algún momento sin estar presente en la Copa América hizo un excelente torneo porque demostró que son futbolistas que no le sobran a la selección mexicana y que seguramente en algún momento estarán de nueva cuenta considerados. Lo que me parece todavía más relevante de esta situación, querido Javier, es que a pesar del mensaje que han dado públicamente tanto Duilio Davino como Ibar Cisniega de que Jaime Lozano no corría ningún riesgo de no continuar con la selección mexicana, es una situación que te puedo confirmar está en análisis. Se está analizando si es que Jaime Lozano es el indicado para seguir al frente de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026 o si hay que dar un golpe de timón en este momento para que México pueda hacer la mejor actuación posible en el Mundial que va a estar prácticamente en casa. Ya lo dijiste al principio de este enlace, Javier Aguirre es uno de los nombres que está sonando y está sonando fuerte desde hace varias semanas para incorporarse a la selección mexicana. Se hablaba de que pudiera estar en un puesto de asesor premium, sin embargo, esta perspectiva ha cambiado y no se descarta de que Aguirre pueda llegar como director técnico, lo cual enviaría a Jaime Lozano, si es que él quiere aceptar el puesto, como auxiliar del Vasco. Es una situación que no está para nada aterrizada, que no está para nada siquiera cerca de cerrarse, pero es una de las propuestas que se han puesto en la mesa y es una realidad que la continuidad del Jimmy no está tan segura como en algún momento nos lo quisieron hacer creer la semana pasada. César, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Está claro que cuando un técnico da un reporte después de una competencia, se analizan a los jugadores. Mi pregunta aquí es, ¿y no hay un reporte, un análisis de Jimmy Lozano? Y si es así, ¿quién lo hizo? Porque al final está bien lo de los jugadores, perfecto, es el reporte que estás esperando del técnico, pero si hay un análisis del director técnico, ¿quién lo hizo? Y si vamos a saber algo al respecto.
Mira, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Este análisis lo tuvo que haber hecho ya Duilio Davino, Ibar Cisniega y Juan Carlos Rodríguez. Obviamente, Jaime Lozano no va a poner en ese reporte que él no es el indicado para manejar a la selección mexicana. Esa situación la tuvieron ya que haber encargado sus jefes, haber estado fijándose en todos los detalles, porque conducir a una selección, y más como la selección mexicana, engloba muchas situaciones. Ese análisis ya lo hicieron los jefes de Jimmy Lozano. Él simplemente saca estas conclusiones finales que, como decía Javier, la verdad es que son cosas que estuvieron prácticamente a la vista de todos, que hubo futbolistas que se quedaron cortos en las expectativas, que el recambio general no funcionó del todo, porque muchos de los elementos jóvenes que estaban por primera vez en un torneo internacional se quedaron en la banca sin ver minutos, y te doy ejemplos como el de Chiquete Orozco, como el de Marcelo Flores, como el del Tala Rangel, como el de Brian González. Entonces, al final de cuentas, este recambio generacional terminó por no funcionar y jugaron muchos de los que habitualmente estaban. Es una situación que, te aseguro, los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol ya se dieron cuenta, ya lo notaron. Ellos también ya hicieron un propio análisis del trabajo de Jaime Lozano, y es por eso que hemos llegado a este punto de dudar y de analizar si es que el Jimmy tiene o no la capacidad de mantenerse al frente de cara a una cita mundialista que es especial, que es más importante porque va a ser en casa y va a ser, por supuesto, ante el público mexicano. César, te saludo con mucho gusto, un abrazo. Yo voy más allá porque me parece que las ausencias en selección nacional es un acuerdo entre el Jimmy Lozano y Duilio Davino. El director deportivo, Claro, junto con el técnico, hacen la lista a gusto del técnico, pero avalado y cuestionado por el director deportivo. Entonces, el análisis de la continuidad de Jaime Lozano tiene que ser junto con Duilio Davino y no Duilio Davino lavarse las manos. O sea, tiene que ir de la mano porque los dos avalaron la lista, porque los dos avalaron y creo que deberían de haber participado en el informe que está presentando Jimmy Lozano en cuanto a la calificación de los jugadores, cómo entrenaron, la participación que tuvieron y, por supuesto, reportar por qué las ausencias, si es que la decisión de las ausencias la tomaron Duilio Davino junto con Jimmy Lozano. Esa es mi pregunta. hola Richard, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un abrazo de vuelta. Tienes toda la razón, Jaime Lozano no se manda solo ni toma ese tipo de decisiones por él solo. Incluso tal vez te puedo decir, por lo que he escuchado de diversas fuentes, es que en algún momento Jaime Lozano no estaba tan convencido de hacer este cambio generacional de cara a un torneo tan importante como la Copa América, y donde el Jimmy sabía que si fracasaba, que si los resultados no le acompañaban, iba a ser cuestionado de forma severa. Al final de cuentas, en conjunto con Duilio Davino, que en este momento sería su jefe directo como director de selecciones nacionales, también junto con Ibar Cisniega y con altos mandos, decidieron hacer este cambio en este momento. Sabían perfectamente que era un arriesgue importante el que iban a vivir en este torneo, y sí, por supuesto, también la continuidad de Duilio Davino está en un análisis. Me parece que en la próxima semana, máximo 2, debemos de tener ya noticias sobre esta situación, pero tanto Jimmy como Duilio están siendo analizados para saber si es que se mantienen. Gracias, César. No se desea para nada, pero es algo prácticamente que uno puede deducir que si se va Jaime Lozano, se va a ir Duilio Davino. La posición de Javier Aguirre, que no es un hecho, es la que todo el mundo está muy curioso de saber, porque seguramente con el fracasotote ya en puerta, quieres un técnico que te garantice cierta estabilidad, que la gente diga, llegó Javier con su experiencia, su liderazgo, pero todos estábamos creyendo que Javier llegaría en una posición ejecutiva para establecer un proyecto a largo plazo, porque están cambiando a los pilotos del avión, pero no sabemos a dónde va el avión, no sabemos de qué tamaño es el avión y cuál es el proceso de construcción. O sea, otra vez estamos utilizando ofrendas. No funcionó y aquí está la cabeza de este y del otro, pero ¿dónde está el proyecto a 4, a 8, a 12 años? Ese es el tema. Están otra vez lavándose en ciertos responsables los dirigentes, Juan Carlos, Ibar. Y ya no voy a mencionar a Mikel, pero bueno, con Mikel no funciona el Fan ID, aunque es otra área, otra ventanilla. ¿Qué te dice todo esto que está pasando, Hugo? Pues parece de caricaturas. Compañeros, buenas noches a todos. Parece de caricatura todo esto, ¿no? O sea, César, si estás ahí todavía, buenas noches. Dices que la responsabilidad también recae en Duilio Davino, Ibar Cisniega, Juan Carlos Rodríguez y altos mandos. Ya no estás. No, hasta el alto mando es ahí Juan Carlos Rodríguez. Altos mandos. Altos mandos significa Juan Carlos Rodríguez. El alto comisionado, sí. Entonces ellos tres están involucrados en el fracaso. Sí, pero porque va por capas. Si convencieron a Jaime de que hicieran el cambio generacional y que en un momento dado Jaime dudaba
de hacerlo en este momento, pues corría el riesgo. Pero se prestó, ¿no? Se prestó, hace falta que se sepa con certeza. Yo ya pasé por esa experiencia, dar un informe. Ese informe... ¿Sí te lo leyeron o no? Es que no les interesa. ¿Y lo entregaste en partes o completo? No, o sea, eso de que son en 2 partes, son... Mamarrachadas. Sí, gracias iba a decir una barbaridad. Dale unas letras y Sí, también. sí. No. Es que resulta que no lo leen. No saben en qué idioma hablamos los que realmente estamos ahí en la cancha. Los jugadores, los técnicos. Pero estas 3 personas que tienen experiencia, por ejemplo, yo en su momento me equivoqué, Ibar Cisnegas sí trabajó en Chivas, de director deportivo, etcétera. Primero con Jorge Vergara. Está bien, pero no fue futbolista, no fue entrenador ni director deportivo, todo eso. Me parece bien que tenga organigramas que puedan ayudar, pero que le asesoren deportivamente o que haya cambios, que Jaime tenía pensado unas cosas y resulta que le hagan cambiar, me parece no correcto. Y entonces ahí es donde sí están involucrados en responsabilidades. Si quitan a Jaime Lozano, tienen que quitar a esos 3 individuos que están ahí forzándole o presionándole a que hagan el cambio generacional y todo eso. O sea, tú pides la renuncia del alto comisionado. No sé qué pida. Simplemente que ese informe no lo van a leer nadie. O sea, los dueños le da lo mismo porque ya tienen en mente el negocio, el negocio, y de fútbol saben poquito. Algunos saben, pero no saben mucho. El informe que yo hice, lo hice en su momento a 5 miembros de la comisión de selecciones nacionales que nombraron en su momento, ¿se acuerdan? Sí, ya no hay. Jorge Vergara, Había un grupo. luego el de Tecos, Un subgrupo, digamos. luego el de Chiapas, que era un grupito, que era enemigo mío. Y luego había 2, que era el Atlanta y Cuchunal, y Víctor Majú, de Pumas, Sí. que supuestamente me respaldaban porque me conocían más. Los otros no me conocían. Entonces, ¿qué pasa? Es muy desagradable que tú vivas en un ambiente de que unos están a favor y otros en contra. Entonces, tristemente, el director técnico de la Selección Nacional, compañeros, les digo, es una silla eléctrica, que en cualquier momento hacen así cuando se les hinche la gana, porque resulta que no hubo buen resultado en la Copa América. ¿Por qué? Porque resulta esto, el otro, y le echan la culpa ¿a quién? Al director técnico. ¿Y a quién más? Pues deberían de ser ellos 3. Al director deportivo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Hugo? No puede ser. Topa O sea, ahí como así no funcionamos. Juan Carlos e Ibar llevan 1 año y son los que le dan la cara a los dueños. No puede en este momento, pese al tamaño del fracaso. Caparazón de humanos. Sí, son escudos, tanto Duilio Los que, como Jaime. los que toman las decisiones son los de ahí arriba. Claro, de ahí claro, arriba. claro. ¿Ustedes Por favor, creen que ese- si ya entregaron Juan Carlos, Ibar, Duilio, un informe arriba a los dueños, van a tomar en cuenta el informe de Jimmy Lozano? No, yo creo que con los ese dueños- informe de Jimmy Lozano van a tomar la decisión. Todavía los dueños le dan crédito a Juan Carlos Rodríguez de decir, bueno, esta vez te equivocaste, porque pues, finalmente ellos tomaron esas decisiones y tienes todavía, digamos, kilómetros, todavía tienes la expectativa de componer el camino. ¿Qué quieres hacer? Claro, con el aval de los dueños. Y entonces suena el nombre de Javier Aguirre, porque Javier Aguirre significa garantía mediática, significa experiencia, significa uno de los hombres que más sabe de gestionar internacionalmente. Pero que en las 2 ocasiones, 2002 y 2010, Es otro tema. que entró de emergencia. Entonces, otro tema. él lo que pidió en algún momento era, ya quiero un ciclo completo. Siempre ha entrado, porque de última hora con Enrique Mesa y después con Chepo, Buse, todo ese rollo. ¿Estoy en lo Pero, correcto? Richard, No, sí, sí, no se fue el Sven, tiempo. Sven Goran Goran Eriksson. Entonces siempre entra de emergencia. Él dijo y declaró, ya no quiero una emergencia más, ya no quiero Bueno, pero apurado, puede con poco arrepentirse tiempo. de eso que dijo. O sea, yo lo que creo, entiendo lo que tú estás diciendo. Ya podemos discutir si nos gusta Javier Aguirre o no nos gusta Javier Aguirre, ¿no? Pero de qué es en este momento el hombre que podría generar empatía, vinculación hacia adentro y hacia afuera, es el tipo que ¿Quién más proyección será ha el tenido único? fuera. ¿Quién No lo el está- único. ¿Quién no lo el está único. decidiendo? ¿Quién lo está decidiendo? No, lo va a decidir Juan Carlos Ah, Rodríguez. son suposiciones lo que están diciendo, Sí, ¿no? todos son Mira, suposiciones. lo que dijo Paco hace rato me llamó mucho la atención y me agradó. Es a Jimmy le pidieron un informe de los jugadores, de los partidos, de lo que aconteció en la cancha, en los partidos, Evaluaciones. competiciones, eso. Me parece muy bien. Pero ¿quiénes son los que hacen un informe sobre Jimmy? Sí, claro. Tienen que ser estos 3 individuos. Yo te Para que diría, así Hugo, sepan cómo fue el comportamiento de Jaime durante la etapa que estuvo ahí. Y quienes están involucrándose de decir si sigue o no sigue Jaime, son ellos 3. pero yo te Así es. diría, Y eso Hugo, se lo pasan a los dueños. Está bien. Sí, pero y yo, eso me pareció muy interesante. yo Pablo. te diría, Hugo, que ahí sí le corresponde al director deportivo de las de selecciones nacionales.
Porque si cada que se va un técnico de la selección nacional vamos a quitar la cúpula, la cabeza, va a estar muy complicado. De por sí nos cuesta en el fútbol mexicano que haya un proceso largo, y las gestiones no duran. Yo creo que aquí le corresponde al director deportivo. ¿Cómo son las charlas tácticas del Jimmy Lozano? ¿Cómo influye en el jugador? ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué liderazgo tiene? Planteamientos tácticos, etcétera, etcétera. Eso le corresponde al director deportivo de selecciones nacionales. Hacer ese reporte. Me parece que sí. Tomar decisiones. No. Hacer ese reporte. Me parece que no solamente basta con que el técnico reporte lo que hicieron los jugadores. Pero ¿quién reporta al director técnico de la selección nacional? Totalmente de acuerdo con Ellos todo, tres debe ser. porque me tocó vivirlo cuando la época del Piojo Herrera y en el 2002. De acuerdo. Pero el director deportivo aceptó esto de la rejuvenecer, el cambio de no sé qué, cuando ya se había dicho el objetivo que era estar dentro de los primeros 4. Entonces está involucrado de la misma forma Jimmy Lozano con Duilio Davino, porque si no Duilio Davino hubiera dicho no, eliges tú a los jugadores y si viene Henry Martin, que venga Gallardo, que vengan el Chucky, los que sean. ¿Qué relación tenías tú con el técnico, Ricardo? Con el técnico, Pues, mientras tú eras el director deportivo de selecciones nacionales. Pues éramos... Bueno, bien. Tiene que ser la adecuada. No, Bueno, y la de Duilio y Jaime también era perfecto, buena. pero para decirle, oye, ya hablamos y nos pusimos de acuerdo todos en que tiene que haber un cambio generacional. No, pero eso también estuvo involucrado Ibar y Juan Carlos está bien. Rodríguez. Pero O sea, el que toma decisiones eso viene, está bien. Pero el que toma decisiones deportivas es en este caso, Duilio Davino. Le dijo al Jimmy, oye, si ya hablamos de un cambio generacional, pues por lo menos mete a los chavos. ¿Le pero dijo? es que, ¿sabes qué, ¿Le Paco? dijo? Es que se hicieron bolas, le salió un ¿Pero Frankenstein. cómo te vas a hacer bolas por Te voy a eso? decir, le salió un Frankenstein porque lo primero que intentaron es limpiar de grilla el vestidor, ¿no? Entonces dijeron, baraja nueva, entre comillas. Después supusieron que con el talento joven en realidad, con Marcelo, con Lainez, podía alcanzar. A la mitad del camino dijeron, ay, nanita, esto puede ser que se ponga complicado. Entonces hicieron un híbrido y no les funcionó ni una cosa ni la otra. Ellos creyeron que con esta generación, con lo que llamaron sin los 3 ausentes, que a lo mejor tampoco hubiera marcado gran diferencia, alcanzaba para pasar la fase de grupos. Como no se da la fase de grupos, entonces dicen en la torre... Está bien, Javier, este pero es un lo fracasotote. suponemos Sí. todo eso que mencionas, está bien. Pero yo sí creo hay nada señales, más... Paco, perdón, pero hay señales porque Jaime fue incongruente en su discurso, primero con naturalizados, después con el objetivo, dijeron semifinales, después dijeron, no, vamos a darle fogueo a los chavos. Entonces, aquí están metidos los Bueno, está cuatro. bien, pero yo sí creo que unos se encargan de la parte administrativa y otros se encarga, en este caso, uno se encarga de la parte deportiva. Porque no veo ni a Ibar, ni a Juan Carlos Rodríguez, ni a Mikel Arriola, que no tiene que ver porque con no la selección conocen nacional, para nada de ese acuerdo. terreno. Y para eso está Duilio Davino. Claro. La otra, no solamente el cambio generacional y de los jugadores que tienen que tomar en cuenta, porque son chavos, mételos a jugar. Pruébalos. Ya hablamos de un cambio generacional, mételos a jugar. ¿Se habla de eso con el técnico? ¿Se plantea eso en reuniones con el técnico? Para mí es una pregunta fundamental. La relación que hay y el cuestionamiento, porque un director deportivo sí tiene que cuestionar al técnico. Y la otra, hablamos mucho de Javier Aguirre. Primero se habló que iba a ser el auxiliar del Jimmy. Imposible, Javier no lo aceptaría. Un asistente o un, ¿cómo le llamaban? Asesor. Un hombre rimbombante, un asesor VIP. Javier tampoco lo va a hacer.